Buenas tardes y bienvenidos un día más a este magazine La Columna. Para esta ocasión hemos trasladado hasta el Museo Militar en Melilla la Vieja. Y es que hoy vamos a conocer un poquito más de cerca la exposición de ingenieros militares en Melilla y el Protectorado. Para ello vamos a hablar con sus protagonistas, más o menos, y que nos expliquen pues, esos detalles que quizás se nos escapan a simple vista. Para ello nos tenemos aquí, que nos están esperando, el coronel Juan Cámara. Buenas, cuéntame. Bueno, primero bienvenidos a esta casa y nada, como que es la vuestra y la de todos los melillenses. Y hoy tenemos el privilegio pues de mostrar una exposición temporal sobre los ingenieros en Melilla, desde 1497 hasta nuestros días. Es importante porque muchas veces su labor, que es una labor de apoyo, pues pasa un poco como desconocida, y es fundamental para todas las acciones militares que se han hecho en el transcurso de estos años. Sobre todo, no solo como reza su lema, dando paso y enlace, sino como veréis ahora, pues en un montón más de apoyos y de cosas que el público en general no conoce. Le voy a dejar con el coronel del Regimiento de Ingenieros número 8, el coronel Joaquín Gratal, y él ya pues introducirá con el comisario de la exposición y algún historiador del regimiento para acompañaros por la exposición. Pues iremos a conocerlo. Antes me gustaría pues eso, detallar de que esta exposición está abierta para todo el público que desee venir y conocerla de cerca hasta el próximo 7 de noviembre en el Museo Militar de Melilla, que se encuentra, como bien he dicho al principio, en pleno casco histórico, sí, en Melilla la Vieja, o comúnmente conocido como El Pueblo. No me enrollo más, vamos a adentrarnos en esta exposición que nos están esperando para explicarnos esos detalles que se pasan desapercibidos. Pues venga, adelante, muchas gracias. Pues como bien habíamos dicho, nos hemos adentrado hasta esta exposición. A mi lado está el coronel Joaquín. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que vamos a descubrir aquí? Bueno, pues muy buenas, bienvenidos a esta exposición. Es una exposición sobre los ingenieros militares y la ciudad de Melilla. Ha sido preparada por el Regimiento de Ingenieros número 8, que tengo la satisfacción de mandar, y en colaboración con el Instituto de Historia y Cultura Militar. Nada más entrar en la exposición nos recibe esta réplica del cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, que rinde homenaje pues, al gran héroe de nuestro regimiento, que es el capitán Félix Arenas Gaspar. Recibió la laureada de San Fernando a título póstumo por su actuación sobresaliente, más que sobresaliente, heroica, en el repliegue, en la retirada de Anual a Montearruiz. Félix Arenas Gaspar falleció justo antes de la entrada del campamento de Montearruiz y es el momento que refleja este estupendo cuadro. Y bueno, pues a continuación pues les iremos mostrando las distintas secciones de la exposición que tiene la finalidad de divulgar la labor de los ingenieros militares en general y en Melilla en particular, pegando un repaso a la historia de nuestra ciudad, y creemos que de una manera pues muy gráfica y muy amena. Pues esta es la primera, pues se podría decir así, píldora histórica que te sitúa un poco en lo que vamos a ver. Si te parece bien, vamos a continuar con esa exposición. ¿Qué es lo primero que, aparte de esta réplica, qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, pues yo creo que para ver la exposición y entenderla es mejor hablar con el comisario de la exposición, que es el suboficial mayor del Regimiento de Ingenieros número 8, suboficial mayor Pedro Antonio Rubio Jiménez, que es el comisario de la exposición y va a explicar un poquito pues, cómo está organizada. Y es que aquí no han esperado y está todo un poco bastante organizado, y pues tenemos el placer de tener con nosotros al comisario de esta exposición, que nos explicará con más detalle pues de qué trata. Vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias, Pedro, por recibirnos también en esta exposición. Bueno, pues soy el suboficial mayor Pedro Rubio y comisario de la exposición, y os puedo explicar un poquito cómo funciona, cómo se ha montado la exposición y en qué consiste.
Bueno, os contaré que, por ejemplo, bueno, está organizada en secciones, seis secciones cronológicas, desde la llegada de Pedro Estopiñán en 1497 hasta nuestros días. Y posteriormente también tenemos una sección dedicada a las distintas especialidades y una sección dedicada a los valores de los ingenieros y, por supuesto, del resto del ejército. Entonces comenzamos sabiendo un poco cómo surgió Melilla, porque todo no es por casualidad, ¿no? O sea, la labor que tienen aquí los ingenieros viene de antes y hay que trasladarse en el tiempo hasta ese momento en el que Melilla empezó, por así decirlo, a existir. Efectivamente, bueno, ya los ingenieros militares, nada más conquistar un terreno, ocupar un territorio, los ingenieros militares empiezan a trabajar en él para fortificar la posición y posteriormente, pues, bueno, hacer las infraestructuras, las calles, los almacenes, los colegios, si hace falta, o los hospitales, etcétera. Todo esto lo hacían los ingenieros militares, estamos hablando ya del siglo XVI y hasta el día de hoy. Puede decir que soy uno de los cuerpos, por no decir el cuerpo con más antigüedad o que ha dejado la huella más antigua aquí en la ciudad, a nivel arquitectónico. Sí, sí, efectivamente, yo siempre lo digo, la suerte que tienen los ingenieros es que sus obras perduran en el tiempo. Otras armas no tienen esa suerte. Y la mala suerte es que muchas veces no se reconoce, porque la gente pasa por las calles de Melilla, por ejemplo, ven edificios muy bonitos y no saben que son los ingenieros militares los que lo han hecho. No nos vamos a adelantar porque Sí. eso he podido ver un poquito la exposición antes de comenzar este reportaje y os adelanto de que si venís a esta muestra pues conoceréis más de cerca esa historia de Melilla y entenderéis también por el significado de muchos de sus edificios. Más adelante hablaremos un poco de ello. Vamos a hablar ahora de esas fortificaciones, como bien me estaba diciendo, de esas primeras fortificaciones. Sí, bueno, a partir de que empieza la conquista de Melilla, no es conquista, la ocupación de Melilla, pues empiezan a trabajar los ingenieros y efectivamente lo primero que hacen es fortificarla para evitar que, digamos, los cabileños intenten recuperar la zona, el territorio. Empiezan a fortificarse Melilla por recintos, primer recinto, segundo recinto, hasta 4 recintos en la ciudad antigua y luego un quinto recinto que se hace posteriormente, que son los fuertes exteriores. Ya se llama quinto recinto, aunque son fuertes, no está amurallado. Y bueno, pues tenemos durante el siglo XVI que se fortifican el primero y el segundo recinto. El siglo XVII ya empieza, el siglo XVIII ya empieza el tercer y cuarto recinto. Y ya está el siglo XIX que empieza a fortificarse el quinto recinto. Unos recintos que si paseamos por Melilla la Vieja se pueden todavía ver. Efectivamente, sí, además son bastante bien diferentes. Tenemos aquí algunas imágenes y se ve claramente dónde empieza un recinto, dónde finaliza el otro y tal. Pues en la Puerta de Santiago, por ejemplo, sabemos que finaliza el primer recinto, luego está el Foso de los Naveques, un recinto, tercer recinto ya el Foso de los Carneros y el cuarto recinto el fuerte de Victoria Chica, Victoria Grande. Quinto recinto son los fuertes exteriores que bueno, todavía están en pie. Por ejemplo, de la Puerta de Santiago, pues un dato así que se puede dar es que recientemente ha sido restaurado y que se ha abierto de nuevo al público. Por lo tanto, todo aquel visitante que venga a Melilla puede disfrutar pues de esa joya arquitectónica que todavía se preserva aquí en la ciudad. Vamos a continuar en esta exposición. ¿Qué es lo siguiente después de las fortificaciones? ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, la supervivencia. Después de asentarse la población española en Melilla, pues había que mantener la ciudad. Fue un periodo difícil porque había constantes asedios y había que fortificar, mantener las fortificaciones, mejorarlas y, por supuesto, defenderse del enemigo. Los ingenieros tuvieron mucho que decir ahí, puesto que si no fuera por las fortificaciones, posiblemente Melilla no sería española actualmente. Entonces tenemos la supervivencia y bueno, también tuvimos ahí, podemos hablar también se llama la guerra de los 100 días. Durante 3 meses estuvieron los cabileños intentando, bueno, por orden del sultán de Marruecos, intentando conquistar Melilla. Ya estaba construido el
el cuarto recinto, y con unas tropas muy superiores a las españolas no pudieron entrar gracias a las fortificaciones y al buen hacer de los defensores, ¿no? El fuerte, por ejemplo, que tenemos aquí, el fuerte de Victoria Grande, se llevó gran parte de esos ataques. Pues como bien nos estaba comentando, pues bueno, pues ya sabemos que Melilla fue una ciudad fortificada y en ese sentido el cuerpo de ingenieros, como bien ha explicado, pues tuvo mucho que ver que esa labor, pues gracias a esa labor hoy en día conocemos a Melilla tal y como es. Vamos a continuar, ya hemos visto ese inicio más o menos de esta ciudad que es Melilla. Ya estamos viendo cómo la ciudad pues va creciendo, va tomando forma como lo que es más o menos hoy. Vamos a pasar por el tiempo porque hay diferentes paneles y desgraciadamente, por así decirlo, no podemos abarcar toda la información que tenemos en esta exposición porque nos quedamos sin tiempo y queremos que nuestros espectadores pues tengan esas pequeñas píldoras para que ellos mismos puedan venir aquí a ver esta exposición. Estamos viendo la ciudad moderna, hemos pasado ya hasta el siglo XX, ya empiezan a aparecer esos edificios que hoy en día lo podemos ver en persona. Sí, efectivamente, como comentaba antes, hay mucha gente en Melilla, muchos ciudadanos de Melilla. Vamos, yo mismo cuando llegué a Melilla veía edificios muy bonitos, pero no sabía que eran ingenieros militares los que los habían hecho, proyectado y hecho. Sin desmerecer, por supuesto, a Enrique Nieto, que es un arquitecto fantástico y ha hecho mucho por Melilla. Pero antes de Enrique Nieto, había que planificar una ciudad, había que dotarla de infraestructuras y todo eso lo hicieron los ingenieros militares. No se les reconoce porque no se sabe, pero tuvieron una gran importancia los ingenieros militares en Melilla. Como cuál eje, porque claro, el que visite Melilla, pues es lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que se le menciona la labor de Enrique Nieto, los edificios de Enrique Nieto, y quizás esa parte de ingenieros, pues no se conoce. ¿Cuáles son esos edificios en los que está la huella de ingenieros? Bueno, todo lo que es el Triángulo de Oro que le llaman aquí a Melilla, el barrio, vamos a empezar, el barrio central, el barrio más antiguo, el centro de Melilla, todo está, aparte de las calles, las vías, todas las avenidas y todo, están diseñadas por ingenieros militares. La mayoría de los edificios estaban hechos o proyectados por ingenieros militares. Tenemos aquí, bueno, en ejemplos de obras de urbanismo, pues tenemos aquí en este panel pues un montón. Y digamos que conocidos, pues está el de la Comandancia General de Melilla, el Hospital Militar, el Colegio del Buen Consejo, Panteón de Héroes, el Hospital de la Cruz Roja. Bueno, si me pongo a leer, pues no leo. Terminamos. Sí, y además he puesto aquí en la exposición, se han puesto 3 paneles, pues la exposición está limitada en espacio, ¿no? Se han puesto 3 paneles de 3 ingenieros militares con algunos de sus edificios, ¿no? Pues está Doroteo Castañón Reguera, está Eusebio Redondo Ballester y Emilio Altugaray de Pechea. Este edificio, por ejemplo, que la gente ha entrado seguro, todo el mundo de Melilla ha entrado a este edificio de aquí. Al edificio de la avenida Juan Carlos I Rey. Lo dejamos aquí esa imagen, seguramente que es un edificio que entramos bastante, que salimos y no le damos la importancia que realmente tuvo. Es el antiguo edificio antes que albergaba el Hotel Madrid, si no me equivoco, pero anteriormente también tuvo historia. Eso era la casa de baños. Era una casa de baños, una gente que pues había habitaciones donde parece ser que la gente pues la gente no tenía baños en sus viviendas, entonces iban ahí y se bañaban. Ese edificio era un edificio muy bonito y actualmente todo el mundo ha entrado porque es el edificio de Zara. Entonces la gente entra pero no sabe que ese edificio es el edificio, por supuesto la han arreglado y claro, la han restaurado, pero ese edificio es un edificio, pues por ejemplo, de Zara. Cuando la gente entra a lo mejor dice, mira, esto lo hizo un ingeniero militar. Bueno, pues sí, hay muchos más, muchos más. Y bueno, y aparte la capilla, el hospital, el cementerio, muchos edificios emblemáticos en Melilla que son de ingenieros militares. Incluso otro edificio que el que pasé por el centro y también llama bastante la atención por lo bonito que es la iglesia castrense. La tenemos en el pleno centro de Melilla. Sí. El pleno centro de Melilla es un edificio muy bonito. Antiguamente estaba aislado, ahora
bueno, se construyeron posteriormente edificios al lado y lo pegan, yo creo que les merece, ¿no? Pero la Castrense es un edificio emblemático en Melilla. Es de Carcaño. Tenemos aquí una maqueta. De hecho, a eso te va a comentar. Aquí tenemos una maqueta que se puede ver. Sí, bueno, es de Carcaño, de un ingeniero militar, Francisco Carcaño Mas, que entre otras construcciones hizo la iglesia castrense. Y además del centro, si se va paseando por la ciudad, también se puede ver cómo esa huella de ingeniero de esas construcciones, entre esa, por así decir, mezcla entre militar y modernismo se sigue reflejando. Un ejemplo de ello, por lo que estoy viendo aquí en la maqueta, es parte de acuartelamiento. Sí, bueno, el antiguo acuartelamiento, el acuartelamiento del Zoco, antiguo acuartelamiento de ingenieros que ocuparon cuando el actual regimiento de ingenieros número 8, cuando llegó a Melilla en 1910, inmediatamente ocupó ese acuartelamiento. Ese acuartelamiento ahora mismo se dedica a otras cosas, no hay ninguna unidad dentro, pero hay un edificio dentro y la puerta esta puerta que estamos viendo en maqueta es un bien de interés cultural, entonces, porque tiene su antigüedad y tiene su... Bueno, lo que pasa es que aquí en la maqueta es solamente una maqueta, habría que verlo en persona, vamos, lo que es in situ, ¿no? Y dentro hay un edificio también que es de Ostariz, de otro ingeniero militar, que era el edificio de mando que había antes, y está ahí en pie. Es un edificio de 2 plantas que era muy difícil entonces, en aquella época, ver edificios tan altos, porque la mayoría de las viviendas eran y era un edificio bastante imponente para su época. Bueno, en 1910 ocuparon el acuartelamiento, lo mejoraron por supuesto, y hace 11 años nos trasladamos al actual. Por lo visto y por como bien estamos aprendiendo, pues bueno, esa huella del cuerpo de ingenieros militares de aquí de Melilla no solo se ha reflejado a nivel arquitectónico y que se ha preservado durante todo este tiempo, sino que también, como bien si continuamos con esta exposición, hacéis también una gran labor a la sociedad. Sí, bueno, el servicio a la sociedad viene después, primero va el protectorado, si lo hacemos cronológicamente, porque efectivamente cada vez que haya un desastre en Melilla, que no quiera que hayan más, pero inundaciones, cuando el depósito... cada vez que hay alguna cosa, incluso incendios o lo que sea, pues siempre han participado las unidades de ingenieros para paliar ese desastre, ¿no? De hecho, en 1910, es que me estoy acordando, en 1910, nada más llegar el regimiento de ingenieros aquí, hubo un temporal muy grande y un barco francés quedó embarrancado en la playa con las olas de un temporal impresionante. Por lo visto no podían desalojar el barco y nada más llegar, fue en 1910, fueron los ingenieros a sacarlos. Empezamos bien, digo. Bueno, pues, y luego hasta, bueno, pues todos los desastres que han habido, y hay alguna muestra también en algún panel de servicio a la sociedad de algún desastre que ha ocurrido y han tenido que participar los ingenieros. De hecho, hay un ejemplo, pero pocos ejemplos, porque no cabían en su día, en su momento presentamos la exposición y cuando vimos el espacio pues tuvimos que quitar paneles porque aquí no cabían. Mucha labor, muchas acciones, sí. Mucho legado y mucha historia en la ciudad para una sola exposición, sino que tendrían que haber varias muestras. Sí, yo le comento, como me comentaba mi coronel, cada sección es una exposición y además se nos queda poco espacio porque hay mucho que hablar de aquí, hay mucho de qué hablar. Estamos comentando pues eso del servicio de la sociedad, de esa huella arquitectónica en la ciudad. También tuvo labor los ingenieros militares durante la época del protectorado con esa construcción de diferentes puentes en tierras alauíes. Entonces es importante pues destacar y recordar toda esa labor que realizaron. De hecho, pues vuelvo a reiterarme, invito a todos aquellos melillenses que no puedan estar viendo, o si no sois melillense y sois visitante o tenéis planteado descubrir esta ciudad, pues venir hasta este museo. Nos vamos quedando sin tiempo, pero me gustaría pues ir terminando de ver por encima, porque no se puede descubrir todo esta exposición. Sí, bueno, como hablas del protectorado, el protectorado
habría que dividirlo en dos partes, en tiempo de guerra y en tiempo de paz. En tiempo de guerra las unidades de ingenieros apoyaban al combate, y en tiempo de paz pues hicieron prácticamente todas las infraestructuras que habían, no tenían ninguna infraestructura de Marruecos en el norte de África, y la hicieron prácticamente los ingenieros españoles. Estamos hablando de carreteras, ferrocarriles, pozos, aljibes, colegios, hospitales, todo lo hicieron los ingenieros militares. Muchos de los, bueno, por ahí tenemos algún cuadro, que muchos de los puentes que ahora mismo podemos atravesar en Marruecos todavía son españoles, no lo han hecho los ingenieros militares. Y está todavía un poco la huella española, por así decirlo. Efectivamente. Y si nos vamos por Marruecos y vemos alguna construcción, aquí hay una piedra muy curiosa, porque un poquito. Suelen firmar los ingenieros cuando hay una construcción, suelen firmarla. Entonces graban en la piedra, graban su escudo con su... Es un detalle que iba a comentar, ¿no? Que se os puede identificar y saber de qué cuerpo sois por esa misma torre que está en esta piedra, que también la soléis llevar en la solapa, si no me equivoco. Sí, yo soy especialista, pero los ingenieros llevan el castillito en la solapa, sí. Y es el indicativo del arma que pertenece. Pues vamos a continuar. Me gustaría, Pedro, ir terminando porque me estás comentando pues, de esa importancia de este cuerpo de ingenieros, pero háblame también un poco de esos valores que tenéis. Bueno, aquí hay muchos ejemplos. Yo me he quedado sorprendido. Como te decía antes, yo soy especialista, siempre he estado en unidades de infantería, ya es una cosa personal. Y cuando vine destinado al regimiento me quedé muy sorprendido por la historia que tiene el regimiento y por los personajes, los héroes, verdaderos héroes que tiene el regimiento. Que bien es verdad que no somos como las unidades de regulares o de la Legión, que tienen muchas medallas, pero no hay que desmerecer a los ingenieros, porque ellos, pese a no ser unidades de combate, de apoyo al combate, sí entraron en combate y tuvieron muchos episodios heroicos. Nosotros tenemos aquí, hemos puesto ejemplos de los valores militares, y en cada uno de los ejemplos podemos sacar un ingeniero militar para ponerlo como ejemplo, porque ahí tenemos, por ejemplo, los valores, ahí tenemos, de los que hemos sacado, salían, y podíamos tener varios ejemplos de valores militares. Los valores militares son comunes en el ejército, pero ingenieros tiene muchos ejemplos para hacerlo. De hecho, hemos comenzado esta exposición pues, con esa réplica del cuadro donde se podía ver el Capitán Arenas, y parece ser que vamos a cerrar más o menos también esta exposición con ese ejemplo de valor del Capitán Arenas. Sí, bueno, el Capitán Arenas es que lo reúne todo, porque, si conocemos la historia suya, el Capitán Arenas estaba destinado en Melilla, no tenía obligación de ir al frente en el año 21 cuando se derrumbó la comandancia, y él solicitó ir al frente cuando su puesto estaba en Melilla, estaba a salvo. Entonces él solicitó ir al frente, ese es un acto que le honra, ¿no? Y luego, aparte, estando ya en combate, pudo retirarse con su caballo a Melilla, porque le dijeron que se retirara, y él no lo hizo tampoco. Y además se ofrecía para todas las misiones más peligrosas que había. Entonces el tío es que parece, dice, bueno, vamos a desglosamos los valores, los tiene todos. Es un ejemplo, ¿no? El capitán. Tenemos también a mucha gente, ¿no? Tenemos a Martínez Puche, tenemos por ejemplo esta foto que hay aquí en la Cruz de Montearruy. Estamos condecorados también con una condecoración civil, porque los ingenieros militares recogieron a todos los cadáveres después de la matanza de Montearruy. Tenemos un montón de Sargento García Marcos, los primeros vehículos blindados, ahora son BMRs. Al final muchos datos, muchas historias. Sí, muchos datos, y cada uno de nuestros héroes tiene una historia muy interesante que contar. Pedro, estamos ya terminando esta exposición, pero creo que vamos a contar con la última intervención de un historiador que pues nos va a hacer, por así decirlo, una breve sinopsis de
esta exposición, pero sobre todo en la parte histórica. Buenas, ¿te puedes presentar? Sí, bueno, buenos días. Soy el brigadier Senén, estoy destinado al regimiento de ingenieros número 8. Bueno, voy a... Cuéntame esa breve sinopsis. Después de las palabras muy bien detalladas del suboficial mayor del regimiento, yo creo que si algo definiría la actuación de los ingenieros militares aquí en Melilla, sin lugar a duda es, digamos, la podríamos dividir en dos vertientes. Una la estrictamente militar, vertiente militar, y la otra la de la construcción. Todas las dos divergen. ¿Por qué? Porque en Melilla se llevaron a cabo tanto acciones bélicas por razones de las campañas que se llevaron aquí en la zona cercana a Melilla, en la propia ciudad, como en la posterior consolidación de la ciudad, que estuvo a cargo precisamente de los ingenieros militares. La historia de Melilla no se puede desligar de la historia paralela, del proyecto paralelo que aquí los ingenieros militares llevaron aquí a cabo en Melilla. ¿Por qué? Porque ya desde la consolidación de la propia Melilla, con la llegada de Pedro Estupiñán, se empieza, como ha dicho anteriormente el suboficial mayor, a estructurar y reforzar la ciudad, y se empiezan a hacer proyectos para hacer una serie de fortificaciones aquí. Una primera fortificación, segunda, una tercera, y posteriormente a esa tercera saldría ya de extramuros, digamos, de la zona, y sería una cuarta fortificación que marcaría un antes y un después en la historia de la ciudad. Hay una quinta fortificación, que como anteriormente se ha mencionado el comisario, se lleva a cabo porque ya estamos hablando prácticamente finales del siglo XIX, principios del XX, porque se enmarca dentro de una línea de política que se quiere llevar a cabo aquí en la zona de lo que posteriormente sería el protectorado, en esta parte oriental de Marruecos. Esta quinta fortificación pues son las fortificaciones que actualmente existen de Reina Regente, el Fuerte Cabreriza, el desaparecido Cerro de San Lorenzo, hay un fuerte que estaba en esa zona. Todo eso ayudaría a consolidar y a defender, a localizar una zona defensiva exterior en Melilla que posibilitó la expansión de la ciudad, porque hay que recordar que hasta finales del 19 Melilla, sus habitantes vivían en la zona precisamente donde estamos, la zona fortificada, ¿no? De hecho, como ha dicho el comisario anteriormente, se vivió el propio asedio de la ciudad, los 100 días que dura el asedio de la ciudad, en esta zona, o sea, aquí prácticamente donde estamos, abajo, ¿no? De hecho, si visitan pues, Melilla la Vieja, pues, podrán descubrir un poco más de esa pequeña parte de esa historia y se adentrarán un poco más pues, en esas fortificaciones y en cómo se vivieron esos días. Nos estamos quedando sin minutos, si podemos ir un poquito más adelantando. Bueno, y luego, posteriormente, ya la cumbre del proyecto constructivo de los militares aquí en Melilla habría que trasladarse prácticamente pues, a principios del siglo XX, porque todo el trazado, prácticamente gran parte del trazado de lo que hoy conocemos como barrio en Melilla, pues lo proyectaron precisamente los ingenieros militares. De hecho, el trazado del barrio del Real se llama precisamente así porque el segundo jefe que había se llamaba del Real, y era originalmente un trazado pues como se hacen los campamentos militares, por eso el Real es tan lineal, ¿no? No solamente cuando se habla de lo que era antiguamente la anterior, la sucesora del ayuntamiento actual, que era la Junta de Arbitrio, contaban con ingenieros militares, todavía no había civiles, y estos ingenieros militares, a través coordinados por la Comandancia de Ingenieros de aquí de Melilla, no solamente proyectaban edificaciones, sino que era todo el tema de alumbrado, alcantarillado, etcétera, lo gestionaban los propios ingenieros. O sea que la labor, aparte de ingente, era muy importante. O sea que eso hay que tenerlo en valor, vamos, ¿sabes?
Claro. Pues nos estamos quedando desgraciadamente sin tiempo. Esta primera parte se está finalizando. Me hubiera gustado poder seguir hablando con el historiador de esta exposición, que nos detallase un poco más de esos detalles que quizás se nos están escapando. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Disculpa porque al final nos hemos quedado sin tiempo y da rabia porque es como he dicho, queremos seguir ofreciendo todo más, pero bueno. Si desean informarse y descubrir más detalles, algunos detalles que se nos hayan quedado en el tintero, ya saben, hasta el próximo 7 de noviembre esta exposición estará abierta a todo el público en el Museo Militar. Nos despedimos dándoles gracias pues, a todos los que nos han acompañado durante este reportaje. Gracias a vosotros. No se marchen, ahora vienen unos minutos de publicidad, pero después continuamos con más contenido social y cultural.